El arquetipo del mal padre es uno muy común. Con lo importante que es un padre en la infancia de un niño, es normal que para escribir traumas e infancias pésimas se utilicen padres terribles. Pero de todos esos padres terribles, mi favorito como personaje es Clay Paddington, padre de Orel Paddington, el protagonista de Moral Orel. Clay Paddington es el hijo de Angela Middle Inicial y de Arthur Paddington, una familia de clase media en la que Clay es el único hijo. Angela intentó tener un hijo un total de 6 veces antes de tener a Clay, pero como ella fumaba y bebía constantemente durante el embarazo, los bebés morían antes de siquiera poder nacer. Hasta que sucedió un milagro, y por milagro claro me refiero a que Angela dejó de consumir durante el embarazo y por ende un bebé logró nacer. Este bebé fue llamado Clay, y por lo que le había costado tenerlo, Angela lo consentía y quería estar con él constantemente, al punto en el que ya ni pasaba tiempo con su marido y su relación se enfrió mucho. Clay creció como un niño de mami bastante religioso, y la dinámica familiar fue durante muchos años Angela y Clay siempre juntos y Arthur por ahí en la casa a lo suyo. Hasta que, claro, sucede una tragedia. Clay se entera de lo de sus 6 hermanos muertos y se enfada. No se enfada por sus muertes o por la negligencia de su madre, eso le da completamente igual. Se enfada porque ahora sabe que no es el preciado hijo único de su madre, ahora solo es el preciado único hijo vivo de su mamá. Así que en su enfado infantil, Clay decide hacer una bromita inofensiva. Finge haberse quitado la vida con la pistola de caza de su padre. Su madre ve esto y obviamente le está dando algo. Su hermoso hijo único vivo ahora está muerto y ella le ruega a Dios que la lleve a ella en vez de a su hijo. Y aparentemente Dios la escucha. Clay se levanta después de que Arthur descubre que la muerte era una broma, pero el cambio de terror a felicidad absoluta hacen que a Angela, que era muy débil de corazón, le dé un paro cardíaco y muera. Clay está algo triste, pero a la vez está feliz porque su madre está en el cielo y cree que ese amor y atención constante ahora se las dará su padre. Pero para Arthur, un agnóstico ateo, Angela está muerta y Clay la había matado. Y en esta situación pensaréis que Arthur se volvería un padre violento y con cientos de insultos y menosprecios para Clay. Pero no, Arthur ignoró a Clay, no le mostraba ningún tipo de amor ni de odio. Arthur actuaba como si Clay fuera un espejismo al que le daba de comer de vez en cuando y poco más. Por eso Clay se sentía solo y necesitaba que su padre le prestara algún tipo de atención, y para conseguir esa atención decidió portarse mal, molestar a su padre corrigiéndole todo lo que decía o tirándole cosas a la cabeza. Así Clay recibía golpes de su padre, y al ser la única conexión con Arthur, Clay sentía que esos golpes eran muestras de amor, aunque obviamente no lo eran. Así Clay desarrolló una especie de masoquismo extraño en el que relaciona de cierta manera los golpes con amor. Además, como otra fijación rara por la sobreprotección y muerte repentina de su madre y luego falta de amor por su padre, Clay desarrolló un fetiche por la gente que le ayuda, protege y le consiente de cierta forma maternal o paternal. Por ejemplo, cuando Bloberta le convence de casarse después de manipularlo para que Clay piense que si no se queda con Bloberta no podrá vivir bien y ser ayudado. O Daniel, que sabe todo lo que le gusta a Clay y le consiente mientras algunas veces le llama hijo y todo. Y claro, en una escala todavía más obvia, Mrs. Censerdoll, que literalmente trata a Clay como un hijo mientras le da besos en la boca. Bloberta Hymentag tenía un problema, todavía no estaba casada y en un pueblo ultra religioso como el suyo, Moralton, eso era un problema. Sus amigas y hasta su familia la discriminaban por el hecho de no haber contraído sagrado matrimonio, y si bien su padre intentaba defenderla, la madre de Bloberta era absurdamente violenta y controladora, por lo que Bloberta se sentía muy sola, hasta que yendo a una boda vio la oportunidad de cambiar su soltería. En esa boda había un hombre llamado Clay. Este había ido a la boda porque pensaba que era una misa normal, y ya cuando se dio cuenta que era una boda, pues mucha vergüenza para irse. Vemos que a pesar de su mala infancia y sus fetiches raros, Clay es una persona equilibrada. Es un gran creyente, parece una buena persona y no toma alcohol. Simplemente se pasa sus días leyendo la Biblia y hablando con Jesucristo, probablemente en un apartamento cutre porque su padre lo echó en cuanto cumplió los 18 años.
Eso sí, para Clay su mayor problema es que es tímido y no puede salir de su caparazón, pero aún así decide ir a la fiesta de Catherine después de la boda con Bloberta. Allí Clay pide 2 zumos de naranja, pero Bloberta le propone que beba un poco de alcohol para que se abra más con ella y probablemente aprovechar su borrachera para convencerlo de que se casen. Al principio Clay no quiere, pero Bloberta le convence con el argumento de que Jesús bebía vino que lleva alcohol. Y sí, es verdad, claro que Jesús bebía, pero la Biblia también dice que estar ebrio es un pecado, y mirad a Clay, se toma una barbaridad de bebidas y se emborracha. Al principio Clay agradece lo de que Bloberta le haya ayudado a empezar a beber, porque según él esto le ha permitido salir de su caparazón. Y sí, lo que hace Clay nada más salir de su caparazón es tropezarse, mirar a otras mujeres y molestarlas, faltarle el respeto a un camarero y más acciones terribles. Definitivamente salir del caparazón no es muy bueno para Clay. Bloberta ve este comportamiento de Clay y la borrachera de Clay le da tanto asco que deja de beber alcohol de manera prácticamente definitiva. Al final, cuando Bloberta está completamente harta del comportamiento de Clay, le da un puñetazo y hace que se desmaye. Cuando Clay se despierta y la boda ya ha acabado hace horas, Bloberta le convence de que Clay simplemente se cayó y ella le está ayudando a curarse. Le dice que todo lo que hace por él es ayudarle y que no sabe cómo Clay podría vivir sin ella. Y con ese argumento los dos se casan un día después. Sí, solamente un día después de conocerse, sin nada en común, sin conocerse verdaderamente y sin ningún tipo de amor, un matrimonio vacío que solo les hace daño y les hace peores personas, solamente por la presión social y por la retorcida manipulación de Bloberta. Vemos durante toda la serie lo distantes que son como matrimonio, solo se hablan en público para mantener las apariencias y en casas solo hablan para pelear o tener conversaciones muy superficiales. En su cuarto vemos que tienen un muro que se llama el muro antilujuria, pero obviamente no es un muro antilujuria, es un muro para que no tengan que verse las caras nada más levantarse. Vemos que después del matrimonio Bloberta se volvió una adicta al orden y a la limpieza para distraerse de su matrimonio. Literalmente coge una fachada de mujer ama de casa perfecta al punto en el que simplemente no quiere que nadie ni su propia familia la vea sin maquillaje. Y Clay siguió con su alcoholismo que empezó en la boda, que fue empeorando poco a poco. Para seguir manteniendo las apariencias y de paso el típico modelo de familia tradicional, Bloberta y Clay tuvieron un hijo. Este hijo fue llamado Orel. Orel era un niño absurdamente inocente. Por ejemplo, le podías decir que si se tiraba desde una torre eléctrica no iba a sufrir daño. Orel entonces se tiraba de la torre y una vez que caía al suelo y obviamente se hacía daño, se autoconvencía de que no se había hecho daño solamente para que lo que le hubieras dicho fuera verdad. Obviamente este exceso de confianza en literalmente todo el mundo es algo muy peligroso, así que ¿qué hizo su querido padre Clay para enseñarle sobre desconfiar en la gente? Nada. Clay no educó a su hijo sobre nada, no solo no le enseñó lo de no ser tan crédulo, sino que tampoco le habló de otras cosas como por ejemplo Dios, solamente para que Orel no le hiciera preguntas. El verdadero encargado de educar a Orel de niño fue su abuelo Arthur. Obviamente que Clay odiaba a Arthur por los maltratos a lo largo de su infancia, pero Clay tenía que dejar a su hijo en algún sitio mientras llevaba a Bloberta al hospital, porque Bloberta iba a tener un segundo hijo. Y podríamos pensar que Arthur sería cruel o duro con Orel por ser el hijo de Clay, pero no, Arthur adora a su nieto. Mientras que con Clay Arthur tenía una vendetta personal por la muerte de Angela, Arthur amaba a Orel y además decidió enseñarle una de las habilidades más importantes que hay: dudar. Le enseñó a no creer todo lo que le dicen, a cuestionar a la gente, porque en un mundo en el que todos pueden mentirte, esa habilidad es indispensable. Esto de que Orel se lo piense todo es un problema para la ciudad, porque por pura asociación de palabras, Orel oye de Dios y duda de su existencia. Pero tranquilos, que Orel tiene una manera de saber si Dios existe con pruebas contundentes. En misa le hablaron del relato de Abraham. En él, después de muchos años pidiéndolo, Abraham recibe un hijo por parte de Dios, pero varios años después, Dios le dice a Abraham que tiene que sacrificar a su hijo para demostrar que es un fiel seguidor del Señor. Entonces Abraham se lleva a su hijo a la montaña en la que sacrificaban carneros y justo cuando va a asesinarlo, Dios llega y le dice que ya es suficiente, no tenía que matar a su hijo. Orel tiene una idea verdaderamente parecida. Él va a llevar a su hermano recién nacido a la iglesia. Si Dios existe,
Dios evitará que Orel mate a su hermano, y si Dios no existe, bueno, su hermano tendrá un enorme cuchillo clavado en la cabeza. Justo cuando Orel va a acabar con su hermano, Arthur, después de haberse enterado del plan, llega y detiene a su nieto. Entonces Orel cree que Dios ha enviado a Arthur para impedir el sacrificio, y por lo tanto ahora cree completamente en Dios. Y algo relacionado con eso, que sí es verdaderamente terrible, también cree todo lo que le digan relacionado con Dios. Al final del especial Before Orel, Clay prohíbe a Arthur volver a ver a Orel o si tan siquiera mandarse cartas por correspondencia, y además finalmente se vuelve un padre de verdad y decide que ahora sí va a educar a su hijo a golpes como Arthur le educó de pequeño. Y luego, durante muchos episodios de la serie, vemos una fórmula relativamente parecida a Before Orel. Orel sigue un consejo religioso mal explicado o directamente retorcido y hace un crimen sin querer, intentando agradar a Dios, como esa vez que trajo a unas mujeres divertidas a Moralton y esparció una barbaridad de ITS por todo el pueblo, esa vez que se puso a pegar a la gente del pueblo sin ninguna razón aparente, esa vez que quemó el pueblo entero, esa vez que se bañó en la sangre de sus amigos. Sí, Orel es una completa amenaza para la sociedad. Y luego, después de la cagada del episodio, que como podéis ver son muchas, Clay lleva a Orel a su estudio, le pega con el cinturón y luego le dice una lección todavía peor a la que le habían enseñado previamente. Por ejemplo, cuando Orel revive a los muertos como zombies, Clay no se enfada por la ofensa a Dios que es revivir a los muertos, o por lo peligrosos que son los zombies. Se enfada porque los zombies van desnudos. Cuando Orel se vuelve adicto al crack, Clay no se enfada por el hecho de que su hijo sea adicto a esa peligrosa droga, sino que se enfada porque, según él, el crack puede llevarte a decir palabrotas, y las palabrotas no agradan a Dios. Cuando Orel vende su orina a los habitantes de Moralton, Clay no se enfada porque su hijo esté vendiendo orina como si fuera una bebida normal, no, se enfada porque Orel consigue la orina gratis, y entonces, ¿por qué deberían los vecinos del gran pueblo de Moralton pagar por la orina? Orel debería regalarla. Y de verdad que en cuanto a este tipo de enseñanzas terribles podría seguir un buen rato, pero fuera de ellos, estos regaños son casi todas las interacciones padre-hijo de Orel y Clay. Sí, de vez en cuando tienen conversaciones cortas bastante triviales en sitios como en la iglesia o antes de comer, pero la mayoría del tiempo Clay solamente es un padre en situaciones de emergencia y cuando Orel hace una cagada enorme. Este status quo sigue así hasta que Clay cruza la línea, pero luego hablaremos de eso, porque sé que se os había olvidado, pero Clay tiene otro hijo, Shapey. Y bueno, no es verdaderamente su hijo. Shapey es el hijo de Bloberta y del examante de Bloberta, Daniel, y a Clay no le importa para nada, al punto en el que cuando en un episodio de la segunda temporada cambian a su hijo Shapey por otro muy parecido llamado Block, Bloberta, la madre, no se entera y Clay parece darse cuenta, pero le da igual el cambio, porque al fin y al cabo ninguno de los dos es su hijo. Es obvio que Clay no quiere a Shapey ni a Block, pero yo creo que Clay sí quiere a Orel. En su infancia, Clay no aprendió a demostrar afecto por la frialdad de su padre y solo se sentía querido cuando su padre le golpeaba. Ahora, como adulto, él es frío y apenas sabe mostrarle amor o interés a su hijo. Solo sabe esperar a que Orel haga algo malo para pegarle y así darle afecto mientras le enseña. Obvio que esta forma de afecto es completamente trastornada y retorcida, pero me gusta pensar que Clay sí quiere a Orel, y confiad en mí, va a ser difícil retener esa creencia con el episodio que viene próximamente. Después de todas las cagadas que Orel ha hecho a lo largo de la serie, el pueblo cree que Orel la ha enfadado a Dios, y además están obviamente enfadados porque Orel ha causado un montón de desastres, así que para remediarlo deciden dejar de aconsejar a Orel. La mayoría de cagadas que hace Orel a lo largo de la serie vienen de que los adultos de Moralton le dan un consejo vago sobre la religión y él lo interpreta de la peor forma humanamente posible. Así que nueva regla para los habitantes del pueblo: si Orel les pregunta algo, ellos tienen que intentar no responderle o responder con algo que no pueda ser tomado como consejo de ninguna forma. Así el pueblo consigue evitar a Orel todo el día hasta que Orel se encuentra con Daniel. A Daniel le da igual lo que diga el pueblo y para deshacerse de Orel le da un consejo terrible, tan terrible que Orel acaba bañándose en la sangre de sus amigos. Cuando Clay lo pilla en la bañera, ve que los cinturonazos que le ha estado dando a lo largo de la serie no parecen ser suficiente castigo porque sigue haciendo este tipo de cosas, así que crea un castigo muchísimo más cruel,
un mes sin ir a la iglesia. Para alguien tan religioso y cercano a Dios como Orel, eso es un método de tortura. Y para las 2 semanas, Orel se ha vuelto completamente loco y se construye su propio disfraz de iglesia, pero le falta una cruz de metal, y al ir a cogerla de un tejado, a Orel le cae un rayo y muere. Pero llega al cielo, un cielo muy extraño, y justo cuando Orel cree que va a hablar con Dios, este vuelve a la vida, por lo que Orel quiere volver a hablar con él y decide hacerlo quitándose la vida. Entonces, en vez de llegar al cielo misterioso, llega a una iglesia extraña, pero despierta y por lo tanto vuelve a matarse otra vez, pero ahora ve muchos flashbacks de momentos anteriores de la serie y también ve el futuro por unos segundos. Luego Orel revive por última vez e intenta contar lo que vio a la gente, pero su padre se lo impide y se lo lleva a su estudio para darle con el cinturón como siempre. Después del castigo habitual, Clay le propone que hagan un viaje de caza padre-hijo, una tradición de la familia Pappington que haría a Orel un hombre. Todos los padres de la familia Pappington han hecho esto con sus hijos, menos Arthur Pappington, que simplemente le dio la pistola a su hijo porque no quería llevarlo al viaje de caza. El primer paso para que el viaje de caza pueda llevarse a cabo es que el padre dé la susodicha pistola a su hijo, pero Clay no quiere dejarla ir, así que le da una pistola diferente a Orel. Durante el episodio Trigger, Orel intenta aprender a disparar la susodicha pistola, pero simplemente no puede, así que Clay crea una estrategia para motivar a su hijo. Toma a un amigo de Orel llamado Dewey, al que sus padres no quieren para nada, y empieza a tratarlo como un hijo. Al tratar a Dewey como un hijo, Orel se da cuenta de que si no aprende a disparar, su padre dejará de quererlo. Así que eventualmente Orel consigue disparar y Clay abandona a Dewey como si fuera basura. No solamente lo ha manipulado a él dándole cercanía para que Orel aprendiera a disparar y luego abandonándolo como si fuera un trozo de mierda, sino que claro, ha manipulado a Orel enseñándole que si no hace una cosa que se le da fatal, Clay dejará de quererlo como hijo. Finalmente, después de este episodio, llegamos al que es probablemente el episodio más importante de Molar Orel, naturaleza. Finalmente, después de empacar lo necesario, botellas de alcohol para Clay y poco más, Clay y Orel se van a la zona de caza, en un viaje en coche silencioso en el que Clay no establece conversación con su hijo, por más que Orel intenta hablar un poco con su padre. Al llegar a la zona de caza, Orel intenta cazar, pero es simplemente incapaz por su gran amor a los animales. Entonces su padre se frustra y le enseña cómo se hace, matando no solo a un ciervo, sino a un perro de caza con dueño que pasaba por ahí. Orel ama a los perros y por lo tanto esto es un duro golpe. Tuvo un perro que fue sacrificado por todo el pueblo de Moralton por una razón absurdamente estúpida pero bastante deprimente, y por lo tanto sabe lo que duele perder una mascota. Además, los perros son un símbolo de bondad y lealtad para Orel, por eso en su película Stop Motion representa a su padre como un perro en varias ocasiones. Y para terminar la ironía, el apellido de Clay es un juego de palabras con la palabra papi o cachorro, además de el obvio juego de palabras con la palabra marioneta. Volviendo a Orel y Clay, Orel ve cómo Clay dispara y asesina a ese perro inocente y le duele mucho, más cuando Clay se empieza a comer la repugnante carne, y cuando Orel pide algo de comida, Clay le revela que no solo no ha traído comida, sino que no le va a compartir la carne del perro porque es Clay quien la ha cazado y por lo tanto no es justo que Orel la coma. Orel entonces ve que su padre no para de beber alcohol y por lo tanto se da cuenta de que tal vez Clay esté un poco borracho. Se lo dice y en vez de entenderlo, Clay se enfada y se frustra mucho y se pone a insultar a Orel. Le dice que estar borracho es natural y además le recrimina que es terrible en la caza mientras sigue bebiendo todavía más alcohol. Pero esta fachada de Clay se cae mientras empieza a decir que se odia a sí mismo y empieza a rogar que el alcohol le siga haciendo efecto para que así pueda desinhibirse de sí mismo. Orel mientras tanto llora y se siente mal por la escena. A pesar de todo lo malo que ha hecho su padre, Orel quiere a Clay y por lo tanto verle autodespreciarse le duele mucho. Luego Clay finalmente vuelve a su postura defensiva y cambia de tema y le explica a Orel que las mujeres son desgraciadas terribles, que te hacen miserable y te arruinan, justamente como hace el alcohol. Y me encanta cómo en esta escena Clay está rodeado de moscas, no porque esté rodeado de carne de perro putefacta o porque no se haya duchado, sino porque
que Clay está podrido por dentro. Volviendo a Orel, este se pone nervioso y, como sabemos por el episodio Trigger, cuando Orel se pone nervioso dispara armas por accidente. Entonces dispara el gatillo, se acaba el episodio y pasamos a la segunda parte de naturaleza. Vemos que cuando la cámara hace zoom a Orel en la intro, él no se gira a saludar a Dios como hacen todas las demás intros, simplemente se queda ahí rezando inmóvil y probablemente muy tenso. Descubrimos que el disparo no le dio a Clay, sino a sus 2 últimas botellas de alcohol. Clay obviamente se enfada muchísimo con Orel, porque ahora su forma de desinhibirse se ha ido. Probablemente habría preferido que le hubieran disparado a él en vez de a su amado alcohol. Después de esto, Clay le vuelve a repetir a Orel que es terrible en la caza, y la conversación escala hasta que Orel le dice sus verdades. Le dice a su padre que se vuelve una persona terrible cuando bebe, y Clay entonces suma 2 más 2 y se da cuenta. Orel no había disparado a sus botellas de licor por accidente, como dice, les ha disparado a posta. Tiene el completo sentido del mundo para la mente retorcida de Clay. Orel ha dicho que odia que su padre esté borracho y por ello ha disparado a la única cosa que le emborracha, pero que también es lo único que le sirve para desinhibirse. Por eso Clay quiere castigar a su hijo, intenta sacarse el cinturón para pegar a Orel, pero simplemente no puede. Y una vez que se quita el cinturón se cae al suelo y no puede ni subirse los pantalones. Es una escena que en cualquier otro contexto habría sido cómica, pero aquí se siente patética, pero también por alguna razón genera una enorme tensión. Finalmente, después de este circo, Clay consigue levantarse, pero le parece que un cinturonazo no es suficiente para castigar a Orel, y entonces decide usar el objeto más cercano para darle un castigo a su hijo. Coge un rifle de caza que tenía al lado, lo zarandea un poco, y entonces dispara a Orel en la pierna. Podría haber dejado a Orel discapacitado de por vida, o peor, podría haberle reventado una arteria y Orel se había desangrado en pocos minutos y habría muerto. Pero por suerte eso no pasó. Eso sí, Orel está bastante herido de la pierna y su padre va a asistirle. Clay arranca la manga de la camiseta de la suerte de Orel para hacer un torniquete en la pierna y coge el desinfectante a base de alcohol del kit de primeros auxilios de Orel. Clay no quería que Orel trajera ese kit, pero Orel lo trajo igualmente para curar a los animales que disparara sin querer. Pero cuando Clay se encuentra con el alcohol desinfectante, decide bebérselo por su falta de alcohol y entonces cae dormido, mientras obviamente Orel le dice que le odia. Que a Clay no le haya dado un coma etílico por todo el alcohol que ha bebido previamente y ahora por tomarse alcohol desinfectante de 90 grados es tal vez el elemento más fantasioso de todo morar Orel. Entonces, unos segundos después, un oso llega al campamento de los Pappington y Orel, con Old Gunny, la pistola de la suerte de su padre, consigue asesinar al oso a disparos para que no les mate. Entonces Orel se pasa desangrándose y sin dormir toda la noche y por la mañana Clay se levanta y se vuelve a dormir por unas horas más, hasta que en el anochecer se levanta del todo y ve al oso muerto y le pregunta a Orel si lo mató. Es la oportunidad de Orel para hacer orgulloso a su padre, pero Orel, después de todo lo que ha pasado, no va a darle ese placer a Clay. Según Orel, Clay mató al oso. Eso sí, hay una cosa a la que Clay también disparó, a Orel. Orel le deja claro a su padre que le disparó en la pierna, pero Clay simplemente finge que no lo ha hecho, a pesar de que sabe completamente que lo ha hecho, y se lleva a Orel al médico. Allí a Orel le ponen un yeso en la pierna que le dura bastantes meses, desde varios días antes del domingo de Pascua hasta unos días antes de Navidad. Además, Orel tendrá una pequeña cojera el resto de su vida. Después del viaje, Clay contó unas 3 versiones de la historia y hizo a Orel contar alguna de ellas también si le preguntaban sobre el accidente de caza. La primera, Orel se disparó a sí mismo sin querer. La segunda, el oso disparó a Orel. Y tercero, Clay disparó a Orel intentando matar al oso. Y sí, Clay finge que no le importa el disparo, que se alegra de haber disparado a su hijo. Pero como vemos, durante toda la tercera temporada, Clay está completamente roto con el suceso. Y no solamente su fachada de fuerte, estoico y que no le importa nada y tiene el control en todo momento, se ha destruido completamente. Y sus verdaderos terribles colores se han empezado a mostrar por su enorme arrepentimiento por hacer algo tan terrible. Vale, en Pascua un doctor, un policía, un reverendo y un borracho de mierda entran a un bar.
Esta frase resume perfectamente el episodio Sacrifice, que sucede poco después de Naturaleza. Aquí Clay va al bar para hundir sus penas en alcohol y allí se encuentra con estos tres hombres. Entonces decide liberar sus frustraciones con ellos, recordándoles las cosas malas que han hecho o que les han pasado. Al policía le recuerda que su esposa le fue infiel y además da pistas claras de que el culpable fue el reverendo en esa misma sala. Al reverendo, claro, le recuerda la infidelidad y al doctor adicto al gore le acusa de que su mujer murió porque en vez de curar sus heridas se las dejaba abiertas por su fetiche con la sangre, hasta que fue demasiado tarde y su mujer murió de una infección. Además está particularmente enfadado con este doctor porque Clay ha descubierto que el doctor flirteó con Bloberta en el primer episodio de la temporada y después de tirarle las verdades a estos tres hombres, Clay espera que le peguen y así le demuestren un poco de atención a golpes, justo como a él le gusta, pero los hombres simplemente se van del bar y Clay se queda solo ahí. Poco después, Clay va solo a la reserva natural para seguir cazando en vez de celebrar la Pascua con su familia. En el siguiente episodio tenemos un flashback. Hace muchos episodios en la segunda temporada, Orell prohibió los huevos en Moralton porque supuestamente eran repugnantes y lo hizo con ayuda del alcalde. Lo que no sabíamos hasta el penúltimo episodio de la serie es que el alcalde de Moralton es el maldito Clay. Y sí, ni siquiera Orell tenía ni idea hasta el momento en el que fue a prohibir los huevos. Clay se pasa toda la serie quejándose de su apestoso trabajo que le hace miserable y ahora resulta que es el alcalde. Eso sí, esto probablemente explique por qué Orell se libraba tan fácilmente de sus crímenes, ya sabéis, clásica corrupción. Pero esta decisión trae problemas a Clay, cuando Miss Censerdoll se presenta como candidata a alcalde para traer los huevos de vuelta y de paso controlar a Moralton. Pero al ver que Clay es fácilmente manipulable por sus mommy issues, Miss Censerdoll deja la política y convence a Clay de traer los huevos de vuelta, llamándole hijito mientras se besan en la boca aprovechando el fetiche por atención maternal de Clay. ¡Qué asco! Por cierto, en este episodio Orell rechaza el regaño sin sentido de su padre y ni siquiera intenta razonar con él. Orell simplemente se va a hacer cosas más importantes porque finalmente está cansado de las mierdas de Clay. Volviendo a Clay y sus mommy issues, cuando Miss Censerdoll y Clay se besan, el medio amante de Clay, Daniel, había visto la escena y esa era la gota que colmó el vaso. Daniel se pasó años enamorado de Clay y en los principios de la serie consiguió acercarse a él. Daniel quería un paso más con Clay, pero Clay simplemente lo usaba como una distracción o una pequeña escapada para quitarse el estrés de encima, en vez de dar un paso y formar una relación como Daniel quería. Y ya después de un montón de cagadas de Clay, ver a Clay besando a Miss Censerdoll fue la gota que colmó el vaso y Daniel se cansó. Ahora que Clay no es buscado incondicionalmente por Daniel, Clay se siente como basura. Pero primero pasemos un momento con Orell. A pesar de todo lo que Clay le ha hecho a Orell, Orell quiere honrar a su padre. Así que para hacerlo, Orell va a hablar con alguien que sí aprecia a su padre, probablemente la única persona en todo Moralton, Daniel. Estos dos pasan un maravilloso día que podríamos llamar una especie de día padre-hijo, definitivamente mejor que el otro día padre-hijo de Orell, hasta que Clay llega a la casa de Daniel y finalmente intenta revelar sus sentimientos, aunque no lo consigue del todo y los revela a medias, usando a Orell como una especie de escudo por si le rechazan. Pero incluso si hubiera revelado sus sentimientos de manera directa y completa, ya daba igual, porque ya es demasiado tarde. Daniel está cansado de las mierdas de Clay. Daniel se despide de Orell y vuelven a casa. Clay había conseguido perder a una persona que verdaderamente amaba por no tener la suficiente inteligencia emocional y respeto a ella, al igual que hace unos meses consiguió herir a su hijo. Hacemos un flash forward al futuro y vemos que a pesar de todo lo que le pasó a Orell en su infancia, él creció como un cristiano y persona sana, y logró formar una familia feliz. Además vemos que los dos hermanos de Orell también se ven muy felices y parecen haber cumplido sus sueños. Finalmente en la pared vemos una foto de Bloberta y Clay. A pesar de todo, Orell sigue queriendo a su padre, cosa que me parece increíble, y Clay posiblemente siguió igual que siempre, con su mismo ego y personalidad tóxica, su alcoholismo, su trabajo apestoso y su matrimonio vacío, con una relación mucho peor con su hijo, su examante detestándolo y Bloberta posiblemente le odie un poco más. Y es que Clay hace daño a todo el mundo que le ama, a su madre directamente la mató de un paro al corazón, a Orell le pegó un tiro en la pierna y lo dejó con una cojera permanente y a Daniel le
rompió el corazón. La gente como Clay solo envenena a los demás y al final quedan solos rodeados de botellas de licor. Honestamente me habría encantado ver más de Clay, pero como no, Adult Swim canceló Moralorel, así que nos perdimos cosas como el regreso de Arthur como un anciano a punto de morir. Espero que os haya gustado el vídeo y adiós.